Confesiones de San Agustín, libro segundo, capítulo 1. Quiero recordar mis pasadas fealdades y las carnales inmundicias de mi alma, no porque las ame, sino por amarte a ti, Dios mío. Por amor de tu amor hago esto, recorriendo con la memoria llena de amargura aquellos mis caminos perversísimos, para que tú me seas dulce, dulzura sin engaño, dichosa y eterna dulzura, y me recojas de la dispersión en que anduve dividido en partes cuando apartado de ti, uno, me desvanecí en muchas cosas. Porque hubo un tiempo de mi adolescencia en que ardí de deseos de hartarme de las cosas más bajas y osé envilecerme con varios y sombríos amores, y se marchitó mi hermosura, y me volví podredumbre ante tus ojos por agradarme a mí y desear agradar a los ojos de los hombres. Capítulo 2. ¿Y qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado? Pero no guardaba modo en ello, yendo de alma a alma, como señalan los términos luminosos de la amistad, sino que del fango de mi concupiscencia carnal y del manantial de la pubertad se levantaban como unas nieblas que oscurecían y ofuscaban mi corazón, hasta no discernir la serenidad de la dirección de la tenebrosidad de la libidine. Uno y otro abrazaban y arrastraban mi flaquedad por lo abrupto de mis apetitos y me sumergían en un mar de torpezas. Tu ira había arreciado sobre mí y yo no lo sabía. Me había hecho sordo con el ruido de la cadena de mi mortalidad, justo castigo de la soberbia de mi alma, y me iba alejando cada vez más de ti, y tú lo consentías, y me agitaba y derramaba y esparcía, y hervía con mis fornicaciones, y tú callabas. Oh tardo gozo mío, tú callabas entonces, y yo me iba cada vez más lejos de ti, tras muchísimas semillas estériles de dolores, con una soberbia abyección y una inquieta laxitud. Oh, ¿quién hubiera regulado aquella mi miseria y convertido en uso recto las fugaces hermosuras de las criaturas inferiores, y puesto límites a sus suavidades, a fin de que las olas de aquella mi edad rompiesen en la playa conyugal, si es que no podía haber paz en ellas, conteniéndose dentro de los límites de lo matrimonial, como prescribe tu ley, Señor. Tú que formas el germen transmisor de nuestra vida mortal, y con mano suave puedes templar la dureza de las espinas, que quisiste estuviesen excluidas de tu paraíso, porque no está lejos de nosotros tu omnipotencia, aun cuando nosotros estemos lejos de ti. Al menos debiera haber atendido con más diligencia al sonido de tus nubes. Igualmente padecerán las tribulaciones de la carne, mas yo os perdono, y bueno es al hombre no tocar a la mujer, y él que está sin mujer, piensa en las cosas de Dios y en cómo le ha de agradar, pero el que está ligado con el matrimonio, piensa en las cosas del mundo y en cómo ha de agradar a la mujer. Estas voces son las que yo debiera haber escuchado atentamente, y mutilo por el reino de Dios, hubiera suspirado más feliz por tus abrazos. Mas yo, miserable, pospuesto tú, me convertí en un hervidero, siguiendo el ímpetu de mi pasión, y traspasé todos tus preceptos, aunque no evadí tus castigos. ¿Y quién lo logró de los mortales? Porque tú siempre estabas a mi lado, enseñándote misericordiosamente conmigo, y rociando con amarguísimas contrariedades todos mis goces ilícitos, para que buscara así el gozo sin pesadumbre, y cuando yo lo hallara, en modo alguno fuese fuera de ti, Señor, fuera de ti que finges dolor en mandar y hieres para sanar, y nos das muerte para que no muramos sin ti. Pero ¿dónde estaba yo? Oh, y qué lejos desterrado de las delicias de tu casa
en aquel año 16º de mi edad carnal, cuando empuñó su cetro sobre mí, y yo me rendí totalmente a ella, la furia de la libidine, permitida por la desvergüenza humana, pero ilícita según tus leyes. Ni aun los míos se cuidaron de recogerme en el matrimonio al verme caer en ella. Su cuidado fue solo de que aprendiera a componer discursos magníficos y a persuadir con la palabra. Capítulo 3. En este mismo año se hubieron interrumpir mis estudios de regreso de Madaura, ciudad vecina, a la que había ido a estudiar literatura y oratoria, en tanto que se hacían los preparativos necesarios para el viaje más largo a Cartago, más por animosa resolución de mi padre que por la abundancia de sus bienes, pues era muy modesto munícipe de Tagaste. Pero ¿a quién cuento yo esto? No ciertamente a ti, Dios mío, sino en tu presencia cuento estas cosas a los que de mi linaje, el género humano, cualquiera que sea la partecilla de él que pueda tropezar con este mi escrito. ¿Y para qué esto? Para que yo y quien lo leyere pensemos de qué abismo tan profundo hemos de clamar a ti. ¿Y qué cosa más cerca de tus oídos que el corazón que te confiesa y la vida que procede de la fe? ¿Quién había entonces que no colmase de alabanza a mi padre, quien yendo más allá de sus saberes familiares, gastaba con el hijo cuanto era necesario para un tan largo viaje por razón de sus estudios? Porque muchos ciudadanos, y mucho más ricos que él, no se tomaban por sus hijos semejante empeño. Sin embargo, este mismo padre nada se cuidaba entre tanto de que yo creciera ante ti o fuera casto, sino únicamente de que fuera diserto, aunque mejor dijera desierto, por carecer de tu cultivo, oh Dios, único, verdadero y buen Señor de tu campo, mi corazón. Pero en aquel 16º año se hubo de imponer un descanso por la falta de recursos familiares, y libre de escuela hube de vivir con mis padres. Eleváronse entonces sobre mi cabeza las zarzas de mis lascivias, sin que hubiera mano que me las arrancara. Al contrario, cuando cierto día me vio pubescente mi padre en el baño y revestida de inquieta adolescencia, como si se gozara ya pensando en los nietos, fuese a contárselo alegre a mi madre, alegre por la embriaguez con que este mundo se olvida de ti, su Criador, y ama en tu lugar a la criatura, y que nace del vino invisible de su perversa y mal inclinada voluntad a las cosas de abajo. Mas para este tiempo habías empezado ya a levantar en mi corazón de mi madre tu templo y el principio de tu morada santa, pues mi padre no era más que cafecúmeno, y esto de hacía poco. De aquí el sobresaltarme ella con un santo temor y temblor, pues aunque yo no era todavía cristiano, temió que siguiese las torcidas sendas por donde andan los que te vuelven la espalda y no el rostro. ¡Ay de mí! ¿Y me atrevo a decir que callaban cuando me iba alejando de ti? ¿Es verdad que tú callabas entonces conmigo? ¿Y de quién eran sino de ti aquellas palabras que por medio de mi madre, tu creyente, cantaste en mis oídos, aunque ninguna de ellas penetró en mi corazón para ponerlas por obra? Quería ella, y recuerdo que me lo amonestó en secreto con grandísima solicitud, que no fornicase, y sobre todo que no adulterase con la mujer de nadie. Pero estas reconvenciones parecíanme mujeriles, a las que me hubiera avergonzado obedecer. Mas en realidad tuyas eran, aunque yo no lo sabía. Y por eso creía que tú callabas, y que era ella la que me hablaba, siendo tú despreciado por mí en ella, por mí su hijo, hijo de tu sierva y siervo tuyo, que no cesabas de hablarme por su medio. Pero yo no lo sabía,
y me precipitaba con tanta ceguera que me avergonzaba entre mis coetáneos de ser menos desvergonzado que ellos cuando les oía jactarse de sus maldades y gloriarse tanto más cuanto más torpes eran, agradando hacerlas no solo por el deleite de las mismas, sino también por ser alabado. ¿Qué cosa hay más digna de vituperio que el vicio? Y sin embargo, por no ser vituperado me hacía más vicioso, y cuando no había hecho nada que no igualasen los más perdidos, fingía haber hecho lo que no había hecho, para no parecer tanto más abyecto cuanto más inocente, y tanto más vil cuanto más casto. He aquí con qué compañeros recorría yo las plazas de Babilonia, y me revolcaba en su cieno como en cinamomo y ungüentos preciosos, y en medio de él, para que me adhiriese más tenazmente, pisoteábame el enemigo invisible y me seducía por ser yo fácil de seducir. Ni aun mi madre carnal, que había comenzado a huir ya en medio de Babilonia, pero que en lo demás iba despacio, cuidó, como antes lo había hecho, aconsejándome la pureza de contener con los lazos del matrimonio aquello que había oído a su marido de mí y que ya veía mera pestilencial, y en adelante me había de ser peligroso, si es que no se podía cortar por lo sano. No cuidó de esto, digo, porque tenía miedo de que con el vínculo matrimonial se frustrase la esperanza que sobre mí tenía, no la esperanza de la vida futura que mi madre tenía puesta en ti, sino la esperanza de las letras, que ambos a dos, padre y madre, deseaban ardientemente. El padre, porque no pensaba casi nada de ti, y sin muchas cosas vanas sobre mí. La madre, porque consideraba que aquellos acostumbrados estudios de la ciencia no solo no me habían de ser estorbo, sino de no poca ayuda para alcanzarte a ti. Así lo conjeturo yo, ahora al recordar, en cuanto me es posible, las costumbres de mis padres. Por esta razón, me aflojaban también las riendas para el juego, más de lo que permite una moderada severidad, dejándome ir tras la disolución de mis varios afectos, en todos los cuales había una oscuridad que me interceptaba, oh Dios mío, la claridad de tu verdad, y como de mi grosura brotaba mi iniquidad. Capítulo 4. Ciertamente, Señor, que tu ley castiga el hurto, ley de tal modo escrita en el corazón de los hombres, que ni la misma iniquidad puede borrar. ¿Qué ladrón hay que sufra con paciencia a otro ladrón? Ni aun el rico tolera esto al forzado por la indigencia. También yo quise cometer un hurto y lo cometí, no forzado por la necesidad, sino por penuria y fastidio de justicia y abundancia de iniquidad, pues probé aquello que tenía en abundancia y mucho mejor. Ni era el gozar de aquello lo que yo apetecía en el hurto, sino el mismo hurto y pecado. Había un peral en las inmediaciones de nuestra viña, cargado de peras, que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tentadoras. Ahora intempestiva de la noche, pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras, según nuestra mala costumbre, nos encaminamos a él con ánimo de sacudirle y vendimiarle, unos cuantos jóvenes pésimos, y llevamos de él grandes cargas, no para regalarnos, sino más bien para tener que echárselas a los puercos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido. He aquí, Señor, mi corazón. He aquí mi corazón del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Que mi corazón te diga que era lo que allí buscaba para hacer malo de balde, y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad. Fea era y yo la amé. Amé el perecer, amé mi defecto, no aquello por lo que faltaba, sino mi mismo defecto. Torpe alma mía, que saltando fuera de tu base ibas al exterminio, no buscando algo en la ignominia, sino la ignominia misma.
Capítulo 5. Todos los cuerpos que son hermosos como el oro, la plata y todos los demás tienen en efecto su aspecto grato. En el tacto carnal interviene por mucho la congruencia de las partes, y cada uno de los demás sentidos percibe en los cuerpos cierta modalidad propia. También el honor temporal y el poder mandar y dominar tiene su atractivo, de donde nace la avidez de venganza. Sin embargo, para conseguir todas estas cosas no es necesario abandonarte a ti ni desviarse un ápice de tu ley. También la vida que aquí vivimos tiene sus encantos, por cierta manera suya de belleza y por la correspondencia que tiene con las inferiores. Cada es finalmente la amistad de los hombres, por la unión que hace de muchas almas con el dulce nudo del amor. Por todas estas cosas y otras semejantes, se peca cuando por una inclinación inmoderada a ellas, no obstante que sean bienes ínfimos, son abandonados los mejores y sumos, como eres tú, Señor Dios nuestro, tu verdad y tu ley. Cierto que también estos bienes ínfimos tienen sus deleites, pero no como los de Dios hacedor de todas las cosas, porque en él se deleite el justo y hallan sus delicias los rectos de corazón. Esta es la razón porque cuanto se inquiere la causa de un crimen, no descansa uno hasta haber averiguado qué apetito de los bienes que hemos dicho, ínfimos o qué temor de perderlos pudo moverle a cometerlo. Hermosos son, sin duda, y apetecibles, aunque comparados con los bienes superiores y beáticos, son viles y despreciables. Uno comete un homicidio, ¿por qué habrá sido? Porque amó la esposa del muerto o su finca, o porque quiso robar para tener con qué vivir, o temió sufrir de él otro tanto, o bien herido ardió en deseos de venganza. ¿Acaso hubiera cometido el crimen sin motivo, por sobre el gusto de matar? ¿Quién lo podrá creer? Porque aun de cierto hombre sin entrañas y excesivamente cruel, de quien se dijo que era malo y cruel en balde, se añadió, sin embargo, el motivo, para que la ociosidad no embotara su mano o el sentimiento. Mas si todavía indagares por qué esto es así, te diré que para con aquel ejercicio de crímenes, tomada la ciudad, consiguiese honores, poderes y riquezas, y careciese del miedo a las leyes y de los apremios de la vida causados por la escasez de su patrimonio y de la conciencia de sus crímenes. Así pues, ni aun el mismo Catilina amaba sus crímenes, sino otra cosa por cuyo motivo los hacía. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.